renovamos en el exterior la vida, la preocupación, el interés al mundo. Las mentes pequeñas discuten personas, las mentes medianas discuten eventos, las mentes grandes discuten ideas. Ese ha sido y será el moto, el eslogan de nuestro programa. Espero que me estén oyendo. Sé que tenemos una audiencia limitada, hemos convocado este programa a última hora y generalmente eso nos merma la audiencia, pero sabemos que hay algunas personas que van a ver el programa hoy y otros que lo verán después. Hemos estado fuera de las redes por un tiempo, hemos estado haciendo unas cuantas cosas, entre ellas en una especie de mudada, porque ahora estamos enseñando en otra universidad, pero bueno, hemos recibido unos cuantos correos de personas que nos dicen, profe, ¿cuándo va a salir? Arturo, qué bueno que has puesto algunas cosas. Y entonces me tomé unas vacaciones, me tomé un espacio y quiero, bueno, estar de regreso y empezar a tratar algunos de los temas. Créanme que no fue tanto porque yo quise, sino porque se nos cargó la agenda y el programa fue lo que sufrió. Yo creo que ahora vamos a tener una oportunidad de hacer los programas con mucho más continuidad. No es porque esté contento, porque tengo ese tiempo, entre otras cosas porque tengo un periodo que voy a estar alejado de mi familia, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que recuperar el programa y que se pueda ver con más asiduidad. Doy el saludo a Daniel Ernesto Rodríguez Fernández, que nos dice buenas noches Arturo y toda nuestra comunidad. Espero ya que haya pasado muy buenas vacaciones. Bueno, no fueron vacaciones, pero bueno, estábamos agobiados y tomamos un break. Y nuestra amiga Vivian Lao Verane, que muchas veces se nos conecta desde Santiago de Cuba y nos dice buenas noches para todos. Saludos, profe. Bueno, tenemos varios temas que tratar. Yo he tenido varios programas que me hubiera gustado hacer. Nos quedamos justo al momento en que ocurrieron las elecciones en Venezuela y después hemos estado casi un mes fuera. Hubo un momento importante que nos hubiera gustado tratar, que fue el proceso propio electoral venezolano, pero también el 30 de julio, que es un día muy importante en Cuba porque es el Día de los Mártires, y ahí está la famosa figura, la figura gigantesca, ese lugar especial en la historia cubana de luchadores contra las tiranías, en las cuales hay que poner en primer lugar y en un lugar especial a Fran País García. Lamentablemente no pudimos hacer ese programa, ni lo vamos a hacer ahora porque creo que quedaría a destiempo, pero quiero mencionar que incluso teníamos un buen programa preparado a este respecto y se nos fue, pero ese fue el único coronel, según el grado con el cual fue enterrado, coronel de las milicias del 26 de julio y que además fue un verdadero titán en la lucha contra el batistato, una figura de la cual a veces no se ha dicho todo lo que se debe decir. Hay libros de mucho respeto en torno a Fran, escrito tanto por personas del lado más ferviente a favor del proceso político que ha primado en Cuba después del 1 de enero del 59. Está el famoso libro del general William Galvez que se llama Fran entre el sol y la montaña, y también Pepín Álvarez, profesor de la Universidad de la Florida y que también fue miembro del 26 de julio, después tomó posiciones contrarias al proceso revolucionario, también ha escrito otro buen libro de recordación al valor, la inteligencia, la capacidad organizativa de ese gran líder del movimiento 26 de julio, con un pensamiento basado en su condición de un hombre de fe
y también sus ideas de un país martiano que fue Fran País García, asesinado en las calles de Santiago junto al joven Raúl Puyols, a partir de una delación de una persona que estaba, ahora hay quien está queriendo especular, que quién, vamos a decir, quién delató a Fran País García, ojalá que digan quién fue, pero hasta los que han escrito sobre eso desde fuera de Cuba y han aportado pruebas donde todo converge en que hay un señor a quien incluso la familia de Fran País había ayudado a ir a la escuela normal y que está sentado en el carro de Salas Cañizares y que cuando pasan Fran País y Raúl Puyols evadiendo un registro que era casa por casa ante una delación de que Fran se encontraba escondido allí, dijo, ahí va Fran País, ese Fran País, y ahí es donde lo asesinan, lo balean a mansalva sin posibilidad de él de disparar, como ocurrió en varias ocasiones en ese régimen que fue el Batistato y que algunos hoy tratan de limpiar, incluso con documentales, la Cuba del 58, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema que se nos va a quedar ahí, un día lo vamos a tratar y ojalá que podamos tener una mayor audiencia sobre ese momento. Otros temas que yo quería tratar, porque el tema fuerte de hoy va a ser la situación electoral en Estados Unidos, la culminación de la convención demócrata y un poco hacernos la pregunta si Estados Unidos puede elegir hoy a una mujer afrodescendiente que combina su condición de afrodescendiente y descendiente de la emigración de la India en los Estados Unidos, que es bastante grande e importante. Pero antes de tratar ese tema, yo quería básicamente referirme a algunos temas que se han tratado bastante, pero que yo creo que sería interesante poner nuestro granito de arena. Antes de decir esto, también quiero pedirle a los que están conectados, mire, si usted puede, comparte el programa, si usted puede, dele like, si usted puede hacernos alguna contribución al programa, va a ser muy bien recibida. Si usted puede suscribirse al programa, que no le cuesta, así le llegan las actividades que estamos haciendo, y lo otro que usted puede hacer es hacerse miembro. Y así cuando usted ya se hace miembro, aporta y contribuye a que el canal pueda continuar, a que tengamos un fondo que nos motive también a hacer este tipo de programas que estamos haciendo. Espero que se esté escuchando bien. Veo que hay algunos comentarios ahí. Les agradecería si se está escuchando bien. Bueno, un tema que yo quería mencionar y que me parece importantísimo en tema de la relación Cuba-Estados Unidos es el retiro de Robert Menéndez del Congreso y el retiro de la campaña electoral en New Jersey. Y yo creo que esto es muy importante y hay que divulgarlo todo lo que se pueda, porque esto marca, yo creo, un antes y un después en la capacidad del lobby antinormalización de poner palos en la bicicleta, de bloquear, de dificultar un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Ningún senador, ni siquiera el senador Rubio, en la actual administración, aquí habría que decir que en la administración de Trump sí el senador Rubio jugó el papel más importante, pero en esta administración ninguna figura en la rama ejecutiva, exceptuando quizás el presidente, podría decirse, pero el presidente no tiene por qué tener una actitud necesariamente contraria al, a una normalización de relaciones con Cuba, sabiendo además las posiciones que él tuvo cuando era vicepresidente del presidente Obama y que incluso su esposa regresó con muy buenas opiniones y cosas positivas sobre la necesidad de una restauración de relaciones con Cuba, de normalización. Lo hizo la primera dama Jill Biden, pero nadie en el sistema político norteamericano jugaba ese papel de piedra en el camino que tenía el senador Menéndez. Hoy el senador Menéndez está fuera de juego, ya pasa a un segundo plano,
primero que todo debe estar muy ocupado con sus problemas legales. Yo creo que él negoció antes de retirarse de la campaña un posible indulto con el presidente Biden en su camino afuera, pero la realidad es que no va a estar nunca más en la Cámara Alta del Congreso norteamericano y con el nivel de seniority, con el nivel de antigüedad, con el nivel de poder que él desarrolló en los años que sirvió en diferentes comités, en particular el Comité de Relaciones Exteriores, donde llegó a ser el presidente del Comité de Relaciones Exteriores y donde definía muchas cosas, en primer lugar la agenda de prioridades y también las cosas que se traían a discusión en el comité, lo cual, aunque no fuese sobre Cuba, sí le daba a él un poder negociador bastante importante. Un tema en el cual el senador Menéndez ha salido muy mal y que también ha cagado, por decirlo de alguna manera, al grupo con el cual él se asocia, es la narrativa que ha salido de ese grupo de acusar a todo el que les cuestione su política hacia Cuba de ser agentes del gobierno cubano, agentes de influencia, personas que no ponen los intereses de los Estados Unidos primero. Y hemos visto que el poster boy, la figura por excelencia, el niño del afiche del grupo pro bloqueo, ha sido un ejemplo de todas las cosas que ellos le critican a los demás. Eso yo creo que es muy importante que aquí salga y que se destaque y que se presente en todos los lugares que sea posible hacerlo. Porque en el contexto del enclave autoritario en Miami, de dominio de ese sector, se le ha querido pasar por arriba. No ha habido una discusión profunda, ni en los sectores que se hacen llamar centristas, ni en los sectores que auspician la posición de Menéndez, ni en el Canal 41, ni en el Canal 51, ni en los diferentes programas que se hacen en Internet, donde tienen a veces muchos seguidores, se ha querido discutir ese problema. Y estos son los silencios que cuentan, son silencios ensordecedores. Estamos esperando, póngale usted el nombre que quiera, al programa que quiera que se hace en Internet. Póngale usted el nombre que quiera al programa de política que se hace en el Canal 41 y pregúntese, ¿dónde se ha discutido a profundidad la responsabilidad de ese sector del Partido Demócrata en mantener el bloqueo contra Cuba y el papel que ha jugado el señor Bob Menéndez? Un elemento que quería agregar aquí es el tema del papel también que ha jugado el senador Menéndez en el tema de la llamada ayuda para la promoción de la democracia, donde ha habido todo un paquete, una historia millonaria, multimillonaria, de gasto de nuestros impuestos como ciudadanos norteamericanos en programas que se supone son para promover los derechos humanos y un sistema de gobernabilidad democrática en Cuba. ¿Quién ha sido el principal también alabardero de esa posición? Casi desde el principio con Ileana Ros-Lehtinen, ha sido el senador Menéndez. O sea, detrás de lo que se supone era la promoción de una buena gobernabilidad, detrás de lo que se supone era la promoción de un país que se democratizara, de defensa de los derechos humanos, de los valores en los cuales se supone está fundado Estados Unidos, ha sido un señor lleno de corrupción, un señor donde los intereses de los Estados Unidos han importado mucho menos que sus alianzas. Fíjense el contraste, la paradoja de andar diciendo que estaba por promover la democracia en Cuba mientras actuaba según los criterios de los cuales ha sido declarado convicto, mientras actuaba como un agente de la dictadura egipcia y de la monarquía cuasi absoluta de Qatar. Entonces,
Eso también es importante. Los programas que él ha estado promoviendo, donde ha puesto personas de su staff a cargo de manejar programas en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, que han estado también personas allegadas a él, manejando y que él ha vetado. O sea, que cuando ha vetado quiero decir, no es que él lo ha vetado, que ha excluido, sino que le ha gustado escoger los que están ahí, en la National Endowment for Democracy, en la USAID, en las diferentes organizaciones que han trabajado con él, que lo han considerado su amigo, para mencionar a alguien que siempre hacía gala de su amistad con él, Frank Calzón. Ahí veo que está Jorge de Armas, que él tuvo un debate importante con Frank Calzón, donde Jorge de Armas, el que se refirió a estas actividades de botadera de dinero. Él fue el que usó esa palabra, una palabra que le quedó muy bien y que insultó mucho a Frank Calzón. Esas fueron sus palabras. Hay que parar la botadera de dinero, de nuestro dinero, de los impuestos del contribuyente. Bueno, no nos extrañe que vayan apareciendo más y más una estela de corrupción en esos programas, porque el primero que los promovía, su promotor número 1, ha demostrado ser también un congresista con el mayor grado de corrupción. Entonces, yo creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa, porque también ya están empezando a aparecer cuestiones que no están vinculadas directamente, pero su coincidencia es, en cierta medida, nos hace reflexionar. Y me refiero a la denuncia. Yo lo he seguido mucho por el programa de Felipe Guateque Live, en el cual ha salido a la palestra y también se ha echado esa basura bajo la alfombra y no se ha discutido lo suficiente la denuncia de él, no sé si sería líder, pero sí, sin lugar a duda, ha sido un prominente figura de la disidencia de los últimos años. Me refiero al doctor Ariel Ruiz Urquiola, que junto a su hermana han sido convertidos por muchas personas también en adalides de la posición opositora contra el gobierno cubano y orgullosos recipientes de este tipo de ayuda. En este contexto, yo me he preocupado por buscar un poco la fuente de este escándalo, que también preguntamos, Canal 41, Canal 51, todos los lugares, incluyendo los que va el amigo Jorge de Armas, que está allí, no han discutido para nada la acusación de Ariel Ruiz Urquiola directa a un participante en varios de estos programas. Por ejemplo, voy a poner el caso 23 y Flagger. Él ha ido también a el programa de Otaola, etcétera. Y me estoy refiriendo a una acusación que ha sido dirigida contra Orlando Luis Pardo Lazo, en el cual se le acusa de haberse robado, que es lo que dice Ariel Ruiz Urquiola, un dinero que el grupo Freedom House, del cual fue en una época ya lejana funcionario en el tema de Cuba, Frank Calzón, no tiene que ver ahora, tiene un fondo que se supone que es de solidaridad con víctimas de la represión. Es un dinero que se supone, vamos a verlo así, y si hay algo aquí que yo digo incorrecto, que hagan un programa y digan en qué está incorrecto lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy aquí poniendo ningún sesgo sobre la mesa. El llamado fondo de apoyo a víctimas de la represión es un dinero que a personas que están siendo privadas de un mínimo ingreso, Freedom House asigna para apoyarlas. Personas que pueden ser un escritor, que pueden ser una persona enferma. Freedom House es una organización muy cuestionada. Tiene una visión muy parcializada de lo que son los derechos humanos. No incorpora
el importante papel de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo por eso digo, hay legitimidad total para que un país promueva los derechos humanos en otro. ¿Cómo esto se traduce? Que Estados Unidos tiene legitimidad total para promover los derechos humanos en Cuba. Cuba tiene legitimidad total para promover los derechos humanos en Estados Unidos. No es para promover lo que te dé la gana bajo el cartel de los derechos humanos. Es una doctrina, una visión, un paradigma, que no es un menú del cual tú escoges tal derecho y el otro. No, tienes que comprarte el paquete completo. ¿Por qué? Porque se parte de la doctrina que esos derechos son interdependientes e indivisibles. Cuando más tú puedes hablar, como hace el profesor Daniel Whelan, de una relativa indivisibilidad, pero de que son indivisibles por doctrina, yo creo que en eso no cabe duda ninguna. Entonces, yo creo que es muy importante que se mencione eso, esa combinación de una cosa que está por un lado y de una investigación que consta que va más allá del tema este de Ruiz Urquiola y su denuncia contra Orlando Luis Pardo Lazo, y que tiene que ver con acusaciones de mal manejo de fondos en la oficina del Instituto Nacional para la Democracia en México, que es una organización que trabaja estructurada también con muchos de estos programas, pérdida de fondos. Y yo creo que independientemente, fíjese, de que usted apoye o no apoye la promoción de la democracia en Cuba, que usted apoye o no apoye la promoción de los derechos humanos en Cuba, no hay ninguna duda que estos programas hoy están enfangados. Ellos y la mayoría de sus participantes, los que han actuado avalando, los que han actuado recogiendo ese dinero, tienen hoy un signo de interrogación y una nube de corrupción sobre sus cabezas. No se ha manejado bien. Y en eso hay que volver atrás a lo básico. Y ahí está algo que te guste a ti o no. Yo quisiera que Estados Unidos tuviese un origen más cercano a la idea de un estado de bienestar, pero no lo tiene, o lo tiene muy limitadamente. Pero Estados Unidos tiene una raíz libertaria de estado mínimo, y esa raíz libertaria de estado mínimo demanda que no se gaste dinero por el gobierno, primero en lo que no sea necesario, estrictamente necesario para el funcionamiento del país, en su condición de orden, proyección de los intereses y valores de los Estados Unidos. Y por eso hay que recordar algo que muchos libertarios, yo digo los libertarios de verdad, no los que por ahí se llaman libertarios, porque hay gente que no sabe dónde ubicarse y está tan perdido que dice, no soy demócrata, no soy republicano, y entonces para venderse como no partidista se vende como libertario. No. La condición libertaria viene del liberalismo clásico. Es una doctrina que incluye el gobierno mínimo, incluye una política exterior específica. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los trabajos que sacó el Instituto Cato, que sí asume la ideología libertaria con consecuencia, o el Instituto Mises, donde se enfatiza que todos estos cuentos de promover la democracia no son más que un invento. El libertario cree en la promoción de sus ideas y en la idea de que al tener un sistema propio, democrático, es el mejor ejemplo que usted le da a los demás. No cree en cobrarle impuestos a otro para andar escogiendo favoritos por el mundo y pintar eso de promoción democrática. Esto se lo dije una vez ya en una discusión con el que me tocaba, con la persona que más o menos tenía un cierto nivel, y era, no tanto porque yo creo que tenía tanto nivel, porque no tenía tanto nivel Carlos Alberto Montaner, pero por lo menos tenía suficiente apoyo para uno decir, yo voy a discutir con el dueño de los perros y no con los perros, para que quedara claro eso. Y se lo dije, que el Instituto Cato enfatizaba
ese elemento libertario, contrario a las sanciones, contrario a los embargos que no fueran estrictamente dirigidos a evitar la transferencia de tecnología militar, que obviamente eso es un producto específico. Estaban en contra de usar impuestos para enforzar, para aplicar, implementar esas sanciones, y estaban en contra también de poner impuestos para que en el gobierno los burócratas y los afines, los favoritos de esos burócratas, decidieran promover a actores políticos de su favoritismo y llamarlo democracia. ¿Ok? Entonces, eso yo creo que basta ir y leer el trabajo en el Instituto Cato sobre la NET, que se llama, esa es la posición libertaria, bien explicada, fundamentada. Partimos de estos valores, partimos de estas premisas, y de las premisas se deducen sus conclusiones. El hecho que usted se llame libertario y entonces dice y le pone detrás de eso lo que usted quiera, eso es una falta de coherencia, de respeto, de rigor. Usted, si usted quiere tener una posición libertaria sobre la llamada promoción democrática, tiene que partir de las premisas de gobierno mínimo, de las premisas de mínima taxación o mínimo impuesto, y a partir de esas premisas tiene que deducirse las políticas que usted recomienda. Y entonces de ahí yo creo que es importante ubicarse en la posición. Recomendado el artículo que está en el Instituto Cato desde mucho tiempo atrás, The Net, a Loose Canyon, la NET, un cañón perdido, donde se explica todo este problema de la botadera, para usar de nuevo esa frase tan buena que usó Jorge de Armas en su debate con Frank Calzón. Todavía no veo que él pone comentarios allí y anda dando penas y penas y penas, pero no atiende dónde va. ¿Qué cosa era la botadera cuando lo dijiste? La botadera de dinero que representaban todos esos programas y la buena vida que se están dando con salarios muy por encima del salario mínimo, la buena vida, la dolce vita que se están dando mucho más allá del salario mínimo, todos los que son beneficiarios de estos programas, particularmente en el tema de Cuba, donde básicamente uno no tiene que tener un gran talento, lo único que tiene que demostrar es que favorece las posiciones de la derecha pro sanciones en el contexto cubano. Con eso y un poquitico de maña se encuentra la manera de obtener un fondo y de vivir la dolce vita y no trabajar como corresponde a las personas que es un emigrante normal. Usted viene, usted se busca un trabajo, carga cajas, maneja un carro, maneja un camión, da clases, vende algún producto, crea su propio negocio, pero no vive del trabajo de los demás. El impuesto que se toma para esto es un impuesto robado de nuestros bolsillos. Es el robo, el carterismo que haga una persona es carterismo. El carterismo que te hacen a través de los impuestos para malgastarlo en este tipo de cosas también es carterismo. Lo haga uno, lo hagan dos, lo haga tres, lo haga un gobierno. Esa es la posición libertaria y con la cual se puede simpatizar aunque uno no esté de acuerdo. Porque yo sí creo que hay cosas que como parte de una comunidad es necesaria promover. En primer lugar, la idea de la salud. Yo creo que el derecho a la salud, que muchos libertarios rechazan, porque dicen de que para que tú tengas salud, tiene que ser que se lo saquen a ellos de los impuestos. Eso no importa. Para mí hay un valor más grande de carácter comunitario, que son una mínima meseta de derechos económicos, sociales y culturales, sin los cuales hablar de derechos políticos y civiles no pasa de ser una ficción. Entonces, yo creo que hay que ponerle, este es un buen momento ahora para que se siga, para que se hable, para que se divulgue todo lo que sea posible. Cualquiera de estos escándalos que están saliendo, hay que ponerlos en la palestra lo más que se pueda. Ese sector debe sufrir todo lo que se pueda por la botadera de dinero, por la corrupción que han mostrado,
por el desprestigio que representan para ocupar un espacio que no les merece, que es el de una legítima promoción de los derechos humanos, en donde hay un campo grande en Cuba, porque en Cuba existe un sistema que tiene características post-totalitarias. Y como tiene características post-totalitarias, hay una serie de derechos que no son respetados en su integridad. Y que además conviene sentar en la mesa el paradigma de que una vez destruidas las condiciones que justifican la emergencia, que justificaría alguna limitación muy concreta y que conecte casualmente qué libertad es atajada, qué libertad es derogada para atajar qué amenaza. No es un cheque en blanco tampoco para que el gobierno establezca paradigmas alternativos, etcétera. Yo creo que todo ese espacio para un legítimo lobby, para una legítima promoción de los derechos humanos, lamentablemente ha sido ocupada por este sector que ha probado ser lleno de corrupciones de la mayor laya. Entonces, yo creo que no solo para promover la independencia y la soberanía de Cuba, donde esta gente que son prácticamente la hoja de parra de la ley Helms, porque las sanciones se justifican en que hay todos esos problemas en Cuba y que esta gente dicen que ellos son los que están haciendo por arreglarlo, no desde una posición, digamos, liberal nacionalista, en la cual usted diría, mira, sí, hay muchos problemas allá, pero mientras tú tengas tu guerra económica, no cuentes conmigo para ninguna cooperación. Para ninguna cooperación. Es lo que se llamaría la posición afincada en el paradigma de la Declaración Universal y de oposición leal. Discrepo con el gobierno de Cuba, disiento del gobierno de Cuba, protesto sobre el gobierno de Cuba, pero no me sumo de manera alguna a la maquinaria que justifica, reproduce, relanza año tras año las posiciones bajo la ley Helms-Burton, reedición última de la política de la enmienda Platt. Sí, yo creo que esto es importante mencionarlo. Yo sé que me he ido un poco de tiempo, pero esto ha pasado y yo creo que hacía falta que lo reiteráramos. Un poco quisiera también mencionar algo en el cual yo tiendo a discrepar con las opiniones que se han vertido, que es el caso de la campaña electoral en Miami y el resultado obtenido por la candidatura que se ha querido llamar la candidatura del trumpismo duro, de la personalidad, digamos de alguna manera, de las redes, Alexander Otaola. Entonces me van a dar un minuto, vamos a coger una primera pausa y ya yo regreso con ustedes y conversamos un minutico sobre lo de Otaola y ya vamos para lo de la convención demócrata. Denme un minuto, nos hablamos enseguida. Bueno, déjeme hacer un minutico aquí para responder algunas cositas y así vamos siguiendo. Mira,